Hola hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar hoy en este estudio bíblico que hacemos siempre los jueves con la enseñanza que habíamos empezado la semana pasada, que por si no recuerdan, les voy a recordar así muy rapidito. Estábamos hablando sobre los efectos de la palabra de Dios, ¿sí? Habíamos estado hablando sobre la palabra durante bastante tiempo y ahora habíamos empezado la semana pasada con los efectos de la palabra de Dios. Y digamos, para resumir rápido, lo que habíamos usado como una frase así central era que según la reacción será el efecto. Según yo cuando escucho la palabra de Dios, depende cómo es mi reacción a la palabra, así es el efecto que produce, ¿sí? Y habíamos visto que hay como dos grandes grupos de personas, ¿no?, que escuchan la palabra de Dios y digamos dos grandes grupos, dos grandes maneras de reaccionar ante la palabra, ¿sí? Una era, personas que no la creen, no le parece que sea verdad, la discuten, no les parece cierto directamente, entonces jamás la van a poner en práctica, ¿sí? Y según lo que decía el apóstol Santiago, habíamos leído Santiago 1:21, el apóstol nos dice que hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir la palabra con mansedumbre, ¿sí?, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, ahí están los dos grandes grupos, los que por ahí tienen en su corazón inmundicia, que era la satisfacción en lo impuro, ¿sí?, que siempre buscamos satisfacción en ese tipo de cosas que la verdad no tienen nada que ver con Dios. Y abundancia de malicia o picardía. Decía que eso se refería al mal comportamiento de un niño respondón que se niega a aceptar las amonestaciones de sus mayores y las discute, ¿no? Entonces, si yo tengo algo de eso en mi corazón, cuando escucho la palabra de Dios, no la voy a aceptar, no la voy a querer recibir. Entonces era necesario que podamos entender que tenemos que ser personas mansas, humildes, en el sentido de aceptar y entender que Dios es Dios, justamente, ¿sí? Que no somos nosotros más que Dios, que no sabemos más que Dios, la verdad que no. Entonces todo lo que venga de parte de Dios viene primero de nuestro Padre, de quien nos dio la vida, pero después también entender que viene de un ser superior. Por donde se lo mire, por donde le busques la vuelta, siempre va a ser superior. Entonces, obviamente, todo lo que Él quiera enseñar también va a ser superior a todo lo que nosotros podamos saber. Todo lo que pudimos haber aprendido de miles de formas, con miles de sabios, pero nada va a superar nunca la sabiduría de Dios. Amén. Entonces teníamos esos dos grandes grupos, ¿sí? Los que la aceptábamos con mansedumbre y humildad, aunque al principio cueste, pero después sí ocurre eso, y los que no, directamente la niegan, no la creen, no la quieren escuchar, ¿sí? Por eso decíamos que según la reacción será el efecto, ¿sí? Habíamos dejado unas preguntitas de reflexión que espero que hayan reflexionado, que era pensar en cómo es mi reacción cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿no? Y las preguntas eran si la cuestiono, si la discuto, si dudo de la palabra, si trato de acomodarla a mis ideas, a mis principios, mis pensamientos, si la acepto solo parcialmente, algunas cosas sí, otras no, ¿sí? Esa era una pequeña reflexión que habíamos dejado la vez pasada, que si no tomaron unos minutitos de hacerlo, hoy lo pueden hacer también, ¿sí? Y ahora quiero continuar con esta enseñanza, pero vamos a centrarnos en este grupo de personas que recibe la palabra de Dios con mansedumbre y sinceridad y humildad, ¿sí? Con corazones y mentes abiertos. Vamos a ver los diferentes efectos que produce entonces en estas personas, ¿sí? Que en el nombre de Jesús vamos a decir que somos nosotros, ¿sí? Vamos a decir que somos esas personas mansas, humildes, sinceras, que tenemos un corazón abierto y que queremos estos beneficios que la palabra de Dios, los que hoy vamos a ver, que la palabra de Dios produce en quienes reciben la palabra así, de este modo, ¿sí? Entonces, vamos con estos beneficios. El primer beneficio por recibir la palabra de Dios así, de esta manera como estamos hablando, es la fe. Ya que una persona en el tiempo que estamos viviendo tenga fe,
o demuestre que tiene fe, o uno la mira, la escucha y dice, esta persona tiene fe. Que podamos ser personas así ya es maravilloso, porque la verdad pasan tantas cosas, ¿no? Todo el tiempo, y vivimos en épocas tan difíciles que incluso a los mismos cristianos a veces cuesta un poco demostrar esa fe, ¿no? Que el otro crea y entienda que tenemos fe. Pero es uno de los beneficios de la palabra, ¿sí? Vamos a empezar leyendo Romanos 10:17, que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Este es un proceso espiritual con 3 etapas, ¿sí? La primera, bueno, es la palabra de Dios, ¿sí? La segunda es el oír y la tercera es la fe. La palabra de Dios produce fe únicamente escuchándola. Por eso la palabra me dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Escuchándola. Yo no voy a tener fe nada más que por tener la Biblia ahí en mi casa cerrada todos los días y jamás agarrar y leerla, ¿sí? O me manda el pastor todos los domingos la prédica y yo no la escucho o la escucho una vez cada tanto. Bueno, la verdad que la fe así mucho no se me va a aumentar, ¿sí? No la voy a producir, no se va a notar, no la voy a notar yo y no la van a notar tampoco los que tenga cerca, ¿sí? Es por el oír. Entonces se produce esa fe únicamente escuchando la palabra, ¿sí? Escuchar es una actitud de interés y atención vivos, ¿sí? Es un sincero deseo de recibir y comprender el mensaje presentado. Al escuchar así, la fe se desarrolla. Es decir, que yo tengo que escuchar con esto que estamos hablando acá, con un interés, con una atención, ¿no? Prestar atención a lo que estoy escuchando, con un deseo de recibir y comprender eso que estoy escuchando. Señor, yo ahora escucho tu palabra, quiero leerla, la voy a escuchar, pero quiero comprender, ¿sí? Que en nuestro interior haya un deseo verdadero de comprender lo que estamos escuchando o leyendo de la palabra, ¿sí? Si no se dedica suficiente tiempo a escuchar la palabra de Dios, sin apuros ni distracciones, la fe no se puede desarrollar. Y eso puedo garantizarte que es de esa manera. A mí me ha pasado, y honestamente a veces me pasa, de tener poco tiempo para leer. Y no es que no sirve lo que leí, por supuesto, uno de algún modo está en contacto con la palabra, pero si yo solo leí una leída así por arriba, porque sé que lo tengo que hacer, porque necesito empezar el día leyendo algo, pero no me hice el tiempo, no tuve el tiempo, la verdad que mi fe sigue igual que ayer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para que se comprenda. Pero si yo tuve ese tiempo, en el momento del día que sea, no tiene que ser solo a la mañana, ese tiempo de abrir la Biblia o de ponerte la palabra, por ahí hasta una prédica, un video que mires, que escuches y que te sirva, y que, como estamos diciendo acá, prestaste atención, tomaste alguna nota, te pusiste a buscar algo que te llamó la atención, hubo un interés de comprender y de que Dios te hablara a través de eso que estabas escuchando, esa palabra de Dios. Entonces ahí, claro, ¿cómo no se va a desarrollar la fe? Porque hay otro tipo de interés y otro tipo de tiempo que yo le dedique a eso, ¿se comprende? Entonces podemos leerla todo el día, en cualquier momento, todo el tiempo, pero si hago esas lecturas, digamos, cortas, de poco tiempo, sin profundizar, sin meterme, sin preguntarle algo a Dios de lo que acabo de leer, porque en definitiva es su palabra, ¿no? Entonces la fe no se va a desarrollar. No es que se me va a hacer menor, no es que voy a tener menos, pero va a seguir igual. No va a producir ese efecto de desarrollar la fe, ¿sí? Dice acá también en el apunte que la fe bíblica no es creer cualquier cosa que nosotros mismos podamos desear, imaginar o nos parezca, ¿no? Eso no es la fe bíblica. Es creer que Dios hará lo que ha prometido hacer en su palabra. Hermanos, esto es fundamental. Porque me quiero detener un instante acá. Porque habrán escuchado ustedes, lo he escuchado yo, tal vez hasta nosotros mismos en algún momento de nuestra vida lo hemos dicho, esto de decir, tengo fe que todo va a estar bien, tengo fe que sí, que te vas a sanar, tengo fe que todo va a mejorar. Genial, no está mal, muy bien, tenemos fe en que eso va a pasar.
Pero ahí me parece que cabe más la palabra esperanza. Tengo esperanza de que esto va a pasar. Tengo esperanza de que esto va a suceder. Porque la fe de la que me habla la Biblia, como acabamos de decir, es la fe de creer que Dios hará lo que ha prometido en su palabra. Eso es la fe bíblica, la fe que viene a través, como dice acá, del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Esa fe es la que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar. La fe de creer que Él hará lo que prometió en su palabra. El resto de las cosas, podemos usar la palabra fe si quieren, no digo que no, pero el resto de las cosas ya estaría como fuera del plano de lo bíblico o del plano del Señor. Porque estamos hablando muchas veces de personas que no conocen a Dios, que en la vida han abierto una Biblia, que no conocen una sola de las miles de promesas que hay en la Biblia, que no conocen una siquiera, y sin embargo usan la palabra fe. No podemos estar diciéndole, no uses la palabra fe. No, está bien, comprendemos que se trata un poco de ignorancia y de no conocer a Dios, ¿no? Como debería ser. El conocer a Dios también es un proceso y uno tiene que querer que eso ocurra y buscarlo, ¿no? Pero nosotros que conocemos al Señor, que lo estamos conociendo día a día, que estamos en su camino, tenemos que comprender esto. Que la fe de la que me habla la Biblia es esta que acabamos de decir. Es creer que Dios va a hacer lo que prometió en su palabra. Esa es la fe. Amén. La fe es el primer efecto que la palabra de Dios produce y es básica para cualquier relación entre Dios y el alma humana. Como dice Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que hay un Dios, es necesario, ¿sí? Es necesario que el que se acerca a Dios crea, ¿sí? Entonces, el primer efecto que produce la palabra de Dios en una persona que empieza a leer la palabra, que la acepta con mansedumbre, con humildad, con sinceridad, con su corazón abierto, es la fe. Esta fe de creer que Dios va a hacer lo que Él prometió en su palabra. Amén. Vamos con el segundo efecto que produce la palabra de Dios en nosotros, vamos a decir nosotros, que la aceptamos así, con mansedumbre, ¿sí? El segundo efecto es el nuevo nacimiento. Para eso te voy a leer Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias en el sentido de lo primero, ¿no? Entonces, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, ¿sí? Te voy a leer también Primera de Pedro 1:23. Acá. Acá está. Dice, Primera de Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿sí? ¿Vieron cuando uno pide alimentos no perecederos, ¿no? Son alimentos que no se ponen feos, no necesitan sí o sí estar en la heladera, ¿no? Que no perecen, que si bien tienen una fecha de vencimiento, pero es un vencimiento muy largo o no necesitan un cuidado especial como una refrigeración, digamos, ¿sí? Entonces, eso sería lo perecedero. Y acá la palabra me habla de una simiente perecedera o una semilla perecedera y una imperecedera, ¿sí? Pues ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente perecedera, de algo que perece, que se muere, que en algún momento va a llegar a su fin, ¿sí? Sino de una simiente o de una semilla imperecedera, algo que no se termina, algo que no se pone feo ni viejo nunca, ¿sí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, tenemos acá la semilla o la simiente, como me dice esta traducción, ¿sí? El tipo de semilla determina el tipo de vida que nacerá de ella, ¿sí?
Este es un principio de la naturaleza, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la plantación es así, sí que es un principio de la naturaleza, pero también de las escrituras, ¿sí? La escritura, Dios se maneja mucho, hermanos, con principios, ¿sí? Principios espirituales, que uno le llama espirituales porque los manejamos en ese plano, pero también principios que, como en este caso, son de la naturaleza, ¿sí? Y que son así en la vida espiritual y fuera también, ¿sí? Entonces, el tipo de semilla determina el tipo de vida que nacerá de ella. La semilla que da como fruto el nuevo nacimiento es la divina, la incorruptible, la imperecedera, ¿sí? La eterna palabra de Dios. La vida que esta semilla produce cuando se recibe por fe en el corazón del creyente tiene las mismas características. Es la misma vida de Dios que viene al alma humana a través de su palabra, ¿sí? Entonces te voy a repetir eso último, que la vida que esta semilla produce, cuando se recibe con fe, ¿sí? En el corazón del creyente tiene las mismas características, es la misma vida de Dios que viene al alma humana a través de su palabra. Es como que la misma vida de Dios, cuando vos recibís la palabra así, con esa fe, es como si la misma vida de Dios viniera a tu alma humana, ¿sí? Es esa misma comparación. Y fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Hoy vamos a leer varios versículos, así que si querés te los anotás y después los podés leer tranquilo. Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a pecar nunca más. Y bueno, no puedo garantizarte eso, porque todos somos humanos y sería imposible decir yo nunca pequé o yo no pequé nunca más, porque la verdad que el único que pudo alguna vez decir eso fue Jesús y no nosotros, que somos seres humanos con debilidades. Pero lo que quiere decir esto es que si nosotros hemos recibido esa semilla imperecedera, que no se pone fea, que no se pone vieja, que no pasa de moda, que no se termina nunca, que es la palabra de Dios. Entonces quiere decir, como decíamos recién, que hemos nacido de Dios y que tenemos su vida en nosotros. Es como nuestros hijos, ¿no? Cuando salen de la panza de la mamá, después el niño empieza a crecer y uno empieza a ver, ¿no? Cosas de la mamá y cosas del papá en ese niño, y no tal vez porque se lo hayas enseñado, porque es muy chiquito realmente, pero empezás a notar que se parece a uno, que se parece al otro, que tiene este gesto, mira, el mismo gesto que hace el papá, o la misma cara, la misma sonrisa, ¿no? Y de grande más cosas todavía, pero a eso se refiere. Que si nosotros tenemos esa simiente, esa semilla plantada de la palabra de Dios que no perece, que es la palabra viva de Dios en nosotros, y la hemos recibido así con fe, con esa mansedumbre, humildad, pero con fe, entonces ya es como que empezamos a formar parte de su familia. Y la familia de Dios, bueno, por supuesto somos humanos, pero tenemos esa posibilidad de ser hechos hijos de Dios, tenemos esa posibilidad de no pecar verdaderamente, de no es que decir, no, yo, como somos humanos y bueno, todos pecamos. Sí, por supuesto, por eso al principio decíamos que sí, pero tenés la posibilidad de que eso no ocurra, tenés la gran posibilidad de vivir una vida lejos del pecado, porque en tal caso es tu decisión y la mía. Pero eso te lo da que la semilla de la palabra de Dios esté sembrada en tu corazón y que uno, por supuesto, la haya recibido así, con fe. Amén. Seguimos. Entonces, estábamos hablando del nuevo nacimiento, ¿sí? Que es el segundo efecto que nos produce la palabra de Dios cuando uno la recibe así con mansedumbre y con humildad. Tenemos la semilla, entonces, recibida así con fe, que nos produce esto que hablábamos recién, pero tenemos también la pelea, ¿no? Porque si no sería todo muy, muy fácil. Y para esta parte de la pelea, te voy a leer Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a su pasada manera de vivir,
Despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dentro del cristiano que ha vuelto a nacer se encuentra el nuevo hombre, ¿sí? Que es recto, santo, nacido de Dios y no puede cometer pecado. Y el viejo hombre, que es pecador, corrupto, producto de la rebelión y la caída y no puede dejar de pecar. La clase de vida que lleve cualquier cristiano es el resultado de la interacción de estas dos naturalezas entre sí, ¿sí? La del nuevo hombre que nació de nuevo y la del viejo hombre, bueno, que tiene nuestra naturaleza anterior. Decíamos que la clase de vida que lleve cualquier cristiano es el resultado de la interacción de estas dos naturalezas. El verdadero cristiano que ha vuelto a nacer de la incorruptible semilla de la palabra de Dios, lo que hablábamos antes, tiene dentro de sí la posibilidad de llevar una vida de victoria completa sobre el pecado. Ahí está lo que les trataba de explicar antes con respecto a la palabra que habíamos leído antes, ¿no? Que decía que si nacimos de Dios, entonces ya no estamos unidos al pecado, ya el hombre no peca más. Bueno, y por supuesto, somos seres humanos, pero ahí está. Tenemos dentro nuestro la nueva naturaleza que Dios coloca, digamos, en nosotros o que empieza a nacer en nosotros a través de esa semilla que es plantada en nosotros de la palabra de Dios. Pero también está la naturaleza anterior, el viejo hombre, ¿no? Entonces se produce una interacción, porque no es que yo de golpe, de la nada, al viejo hombre lo eliminé, no está más. No, como leíamos recién, tengo que despojarme de esa vieja naturaleza y cada día de mi vida tomar la decisión de despojarme de todo eso anterior que no es lo que Dios me está queriendo enseñar con esa semilla de su palabra que va plantando, ¿sí? Porque si nos ponemos a mirar, por ahí yo en mi antigua naturaleza o en mi viejo hombre tal vez tengo cosas de violencia, tal vez tengo arrebatos de ira, por ahí tengo poca paciencia, por ahí en una de esas no soy una persona amorosa, tal vez juzgo mucho a las personas. Nosotros hoy sabemos, sin sabernos la Biblia de memoria, que todo eso no corresponde a la naturaleza de Dios. No corresponde y no es lo que sale del corazón cuando empieza a germinar esa semilla que está siendo plantada en mí de la palabra de Dios, esa semilla incorruptible. Todo eso corresponde o pertenece a lo viejo. Lo aprendí no con la palabra de Dios, lo aprendí con otro tipo de semillas que había antes en mi vida, ¿sí? Entonces, lo que acá estamos tratando de explicar es que, te lo voy a leer la última parte otra vez, el verdadero cristiano que ha vuelto a nacer, ¿sí?, de la incorruptible semilla de la palabra de Dios, tiene dentro de sí la posibilidad, dice acá el apunte, de llevar una vida de victoria completa sobre el pecado. Tenemos la posibilidad. ¿Por qué la posibilidad? Porque todo va a depender de lo que yo haga o de lo que yo más alimente, ¿sí? Hay un cuento muy conocido, pienso que todos lo habrán escuchado, de dos lobos, ¿no? Un abuelito le contaba a su nieta sobre una pelea que se generaba dentro de sí mismo todo el tiempo, dentro de las personas, ¿no? Y él se lo ejemplificaba diciéndole que eran dos lobos que peleaban todo el tiempo, ¿no? Uno era un lobo más bueno, que estaba dispuesto a ayudar a las personas, y el otro era uno más malo, ¿no?, que estaba dispuesto todo lo contrario, a hacer el mal, a no querer aceptar nada, que cuando alguien le corrige siempre todo mal. Entonces él se lo ejemplificaba con estos dos lobos, ¿no? Y ella le pregunta, ¿y cuál es el que va a ganar? Y el abuelo le dice, y el que yo más alimente, ¿no? Entonces, la verdad que es totalmente así. Tenemos dentro los dos hombres, el nuevo y el viejo, ¿sí? Hay una pastora muy querida del grupo de pastores, la pastora Mari de Lanús, que ella a sus chicas de la iglesia siempre les dice
no saquen a relucir a la vieja. Cuando le habla de la vieja naturaleza, ¿no? Se los hace así para que sea más gracioso y uno lo tome, bueno, de ese modo, pero la realidad es que si nosotros nos ponemos a pensar y a examinarnos a nosotros mismos, la vieja naturaleza sale muchas veces, pero el trabajo hoy es que podamos identificar que tenemos dos naturalezas. Desde el momento que conociste a Jesús y la semilla empieza a ser plantada, listo, vos ya empezás una nueva vida. Todo lo que está cerca de Dios, todo lo que aceptó a Jesús en su corazón, listo, es una nueva criatura, dice la palabra. Entonces, tenemos esa nueva naturaleza, pero también está la vieja, también, ¿sí? Entonces, la parte que yo más alimente es la que va a ganar la batalla, es la que va a quedar en victoria. Y tenemos la posibilidad de vencer a esa vieja naturaleza, claro que sí. ¿Sí? Pero todo va a depender del alimento que le demos. Como se trata de algo espiritual, mi alimento tiene que ser espiritual, ¿sí? Y este es el tercer efecto que produce la palabra de Dios en los que la recibimos con mansedumbre y con humildad, ¿sí? El tercer efecto es el alimento espiritual, ¿sí? Que por supuesto este alimento espiritual que te da la palabra de Dios sirve para alimentar tu nueva naturaleza, ¿sí? La vieja naturaleza no se alimenta con la palabra de Dios, todo lo contrario. Piensen que es una naturaleza de pecado, donde amor no había mucho, donde posiblemente, bueno, cada uno sabrá lo que tendrá en su vieja naturaleza. Estoy segurísima que Dios ahí a cada uno nos está hablando sobre todo lo que tenemos en la vieja naturaleza. Entonces, con este alimento espiritual, vos lo que vas a hacer es alimentar la nueva naturaleza. Amén, no la vieja. Así que la vieja, en algún momento de quedarse sin alimento, va a terminar vencida y vamos a poder desecharla finalmente, ¿sí? Así que es necesario este alimento para la nueva naturaleza. Tan pronto nace una nueva vida, la primera y mayor necesidad de esa vida recién nacida es el alimento apropiado para sostenerla, ¿sí? Como cuando nace un bebé, lo principal es el alimento. Llora porque tiene hambre, sí o sí, ¿sí? El alimento para todos los hijos de Dios nacidos de nuevo es la palabra de Dios. Es tan rica y variada que contiene el alimento adaptado para cada etapa de desarrollo espiritual, ¿sí? Tenemos varias etapas en nuestro desarrollo espiritual, ¿sí? No me voy a poner a profundizar en eso ahora, ya en otro momento seguro lo vamos a poder hacer, pero para que más o menos quede claro, es como las etapas de crecimiento en una vida, ¿sí? Primero, cuando nacemos, somos bebés, es decir, que nacimos a esa nueva vida y podemos llamarnos bebés espirituales. Y como todo bebé, no podemos comer comida sólida. El bebé cuando nace, ¿qué es lo que come? Leche, nada más, ¿sí? Después sí, pasamos a una etapa de niño, en donde por ahí yo no puedo cocinarme solo. Tal vez todavía necesito que alguien me prepare la comida, pero yo ya puedo comer solo, ¿sí? No necesito que me la den en la boca, porque si bien mi mamá me la va a preparar, pero yo ya puedo comer solo. Y puedo identificar en mi etapa de niño lo que está bien y lo que está mal. Yo tengo a mi hijo de 4 años y por más que tiene 4 años, pero él sabe perfectamente cuando algo está bien o cuando algo está mal. Que lo haga igual lo que está mal, otro tema, pero él lo sabe, él en su mente lo comprende, ¿sí? Pero sigue necesitando todavía de mamá y de papá, sí o sí. No puede valerse por sí mismo, ¿sí? Ahora, cuando pasamos a la etapa de adultos espirituales, ahí la verdad yo puedo cocinarme solo, yo me doy cuenta cuando tengo hambre y me cocino, no necesito ir a pedirle a nadie la comida, sé perfectamente lo que está bien y lo que está mal, y las decisiones que yo tome van a ser pura y exclusiva responsabilidad mía, ¿sí? Cuando somos niños, por ahí la responsabilidad sigue siendo de los padres, ¿sí? Porque es un niño y puede que su mente no esté desarrollada lo suficiente. El bebé, todo lo contrario, no puede hacer absolutamente nada por sí solo, ¿sí? Entonces, en nuestra vida espiritual es exactamente igual. Somos bebés espirituales
a medida que vamos madurando pasamos a la etapa de niños y a medida que seguimos madurando, y es nuestra meta, poder llegar a ser adultos espirituales, ¿sí? Y en cuanto al alimento que comemos en esas 3 etapas pasa lo mismo. Primero entonces, como todo bebé, necesitamos la leche, ¿sí? Y te voy a leer Primera de Pedro 2, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Fíjense que acá dice 2 cosas. Primero, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias, toda clase de calumnia. Yo tengo que poder identificar si en mi vida yo actúo así, si hay todo eso en mi entorno, ¿sí? Pero si yo actúo con esas cosas, yo tengo que empezar a identificarlas. La palabra de Dios va a hablarte específicamente en esos puntos. Y dice, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Busquen. ¿Vieron cuando el bebé recién nace está desesperado por la teta de la mamá? Desesperado. Busca, ni abre los ojos, pero busca poder tomar la teta de la mamá. Esa leche la necesita. Entonces por eso dice, como los niños recién nacidos, con esa desesperación. ¿Sí? La leche espiritual no adulterada, ¿sí? No adulterada porque lamentablemente, hermanos, durante toda la vida fue igual y lo sigue siendo, pero a veces la palabra no se da tal cual está escrita. A veces suele estar adulterada, a veces es difícil no meter las opiniones de uno en el nombre de Jesús, por supuesto hacemos el mayor esfuerzo para que eso no ocurra y transmitir la palabra como lo dice y nada más. Pero además de eso existen muchísimos engaños y sobre todo para los bebés espirituales. A mí me ha pasado tener personas en la iglesia que nada más que por escuchar el nombre de Dios en un lugar iban corriendo, y mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso no porque se nombre a Dios y se nombre a Jesús, todo eso viene de parte de Dios, ¿sí? El Satanás se disfraza de ángel de luz, dice la palabra, así que imagínense que los engaños fueron siempre y siguen estando y seguirán estando. El punto acá es que nosotros la busquemos y la deseemos, esa palabra, esa leche espiritual, ese alimento, pero no adulterado, ¿sí? Dice aquí, para los recién nacidos espirituales el alimento adecuado es la leche no adulterada. Para que la palabra de Dios no sea adulterada, primero es necesario limpiar el corazón de todo lo amargo y rancio, ¿sí? Malicia, engaño, hipocresía, envidia, distracciones. Si no son eliminados, van a frustrar los efectos benéficos de la palabra de Dios y no permitirán la salud y el crecimiento espiritual. Entonces, además de estos engaños y muchas cosas que puede haber, ¿no? Para hacer que la palabra quede adulterada, también es importante esto último que estamos diciendo, que yo tengo que revisar mi corazón, porque si en mi corazón hay cosas en donde hay heridas, hay demasiado dolor, hay demasiada hipocresía, hay mucha envidia, tal vez en mi corazón hay muchos celos por diferentes cosas, bueno, todo eso lamentablemente no ayuda a que la palabra llegue no adulterada, porque es como cuando escuchas algo o lees algo. Es como que pasa por un filtro, ¿no? Y depende de lo que hay en el corazón, pasa por ese filtro. Por eso Dios va a ir mostrándote las cosas que hay en tu corazón. Y cuando Dios lo muestre, es importante que nosotros le digamos, sí, Señor, es verdad. Acepto esto que me estás diciendo, acepto esto que me traes a la mente todo el tiempo y quiero entregártelo. Que podamos eliminarlo de nuestra vida para que la palabra llegue sin estar adulterada, ¿sí? Cuando crecemos un poquito más, ya el bebé puede comer algo más blandito, ¿sí? No una comida fuerte, dura, pero sí un pancito, una papilla, ¿no? Cositas blanditas el bebé puede comer. Entonces, el segundo tipo de alimento sería el pan.
Y por eso dice en Mateo 4:4, escrito está, dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el cristiano comienza a crecer, la palabra de Dios es el principal elemento de la dieta y la fuente de fortaleza, ¿no? Vieron que el pan, ¿no? es como está dentro de la base de la alimentación, ¿no? Para tener madurez espiritual, el cristiano debe aprender a estudiar toda la Biblia y no solo algunos pasajes conocidos, ¿sí? Eso también es fundamental porque hay muchas personas que siempre rondamos en los mismos pasajes, pero por algo la Biblia tiene la extensión que tiene y tiene todos los pasajes que tiene. Si no, Dios hubiese escrito algunos y nada más. Pero si están todos esos libros y todos esos capítulos, quiere decir que yo debo conocerla toda y estudiarla toda. Me lleve el tiempo que me lleve, porque sabemos que es extensa y que no voy a terminar nunca realmente de estudiarla, pero completa. Amén. Es un conjunto. Y el tercer alimento, o el tercer tipo de alimento, ya cuando yo llego a una madurez, es el alimento sólido, ¿sí? Y como dice Hebreos, te voy a leer capítulo 5 del 12 al 14. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya hayan alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Esto representa estudiar adecuadamente la Biblia y aplicar sus enseñanzas para ser capaces y maduros para ayudar a otros que necesitan auxilio espiritual. Es decir, que yo voy a poder ser un adulto espiritual o voy a poder decir he madurado espiritualmente cuando yo, como decíamos recién, estudie la Biblia correctamente y aplique sus enseñanzas. No solo me lea la Biblia todo el tiempo y me la sepa de memoria, sino que aplique sus enseñanzas, que ponga por obra lo que la palabra me dice. Y si poner por obra me implica hacer un cambio radical en mi vida, pero porque yo entendí en mi corazón que Dios es la verdad y que eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida para que haya verdaderamente un cambio, porque creo que todos queremos un cambio. No creo que haya nadie que me diga, no, yo sí estoy perfecto. Si lo dice, la verdad que mucho no le creo. Pero todos necesitamos, ¿sí? Pero necesitamos justamente madurar. Quien madura es el que también puede decir, sí, Señor, acepto lo que viene de tu parte, porque he madurado. Los que no lo aceptan, que hay muchísimas personas y que todo el tiempo tratan ahí de ver que la Biblia no es verdad y buscar en la ciencia y buscar para allá todo, mostrando que la Biblia no es cierto. Y bueno, oramos por esas personas y las bendecimos, pero oramos para que algún día tengan ese verdadero encuentro con Jesús, ¿sí? Y que nos pueda el Señor abrir los ojos de verdad, como hizo con nosotros, que estamos en un proceso. Amén. Así que te invito a que puedas estudiar cada uno de estos puntitos, ¿sí? Y que vuelvas a ver el video si por ahí lo necesitas, como para que revisemos en nuestra vida también, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por ese alimento, por esa semilla que has plantado en nuestros corazones. Señor, hoy te pedimos poder ser esas personas mansas, humildes, sinceras, Señor, con un corazón abierto, que reciban tu palabra, Dios, tu dirección, que es la que nos da vida, Señor, con ese corazón, para que la palabra pueda tener estos efectos que hoy vimos, Señor, la fe, el nuevo nacimiento, el alimento para nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te adoramos y bendigo cada uno de los que está, Señor, escuchando este mensaje y su palabra. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos,
El de hoy fue un poquito más extenso, pero bueno, era también más extenso lo que había que explicar. Recuerden entonces que los vamos a estar esperando el día sábado por Zoom, ¿sí? Que vamos a empezar con conectados, ¿sí? Esperamos que todos se puedan conectar y que esto sea un lindo espacio para estar en comunión, ¿sí? Así que bueno, nos mantenemos en contacto, cuídense mucho y seguimos orando. Que Dios los bendiga grandemente.